Mi nombre es Renan, y nunca olvidaré el 31 de diciembre en que mi jefe decidió que mi vida valía menos que un capricho suyo. Mientras el mundo entero se preparaba para celebrar, yo estaba encerrado en una oficina fría, escribiendo reportes inútiles. Mi jefe me sonrió con esa condescendencia que tanto lo caracterizaba y dijo, «Feliz Año Nuevo, Renan». Lo que él no sabía es que ese saludo sería el último que daría como un hombre libre. Si alguna vez sentiste la impotencia de ser explotado por alguien que se cree intocable, si alguna vez soñaste con el día en que la justicia finalmente nivelara el tablero de juego, esta historia es para ti. Suscríbete ahora, deja tu like y comenta, porque aquí las injusticias no se olvidan, se transforman en venganzas memorables y perfectamente ejecutadas. Para que entiendan la precisión de mi venganza, primero deben comprender la lenta y constante tortura que la precedió. Mi nombre es Renan, tengo 35 años, y durante casi 5 años, trabajé en una empresa de importación y logística llamada Comercio Global. No era el empleo de mis sueños, pero era estable. Yo soy un hombre de números, de detalles, de esos que creen que el trabajo bien hecho y la honestidad son los pilares de cualquier carrera. ¡Qué ingenuo fui! Mi estabilidad se convirtió en una jaula el día que llegó Héctor, el nuevo jefe de operaciones. Héctor era uno de esos hombres esculpidos en arrogancia. Con su traje caro, su reloj brillante y su sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos fríos, dejó claro desde el primer día que no veía a sus empleados como personas, sino como piezas desechables en la máquina de su propio éxito. Y su método de gestión era simple, la humillación pública. Le encantaba soltar comentarios sarcásticos en medio de las reuniones, señalar errores insignificantes con un dramatismo teatral, sobre todo, recordarnos a cada momento que él era el que mandaba y nosotros, meros sirvientes de su voluntad. Por alguna razón que al principio no entendí, yo me convertí en su blanco favorito. Quizás porque nunca participé en su corte de aduladores que reían de sus chistes sin gracia. Quizás porque mi calma, mi negativa a entrar en su juego de poder, lo desquiciaba. O quizás, simplemente, porque vio en mí a alguien a quien podía pisotear sin temor a represalias. Recuerdo sus palabras en las reuniones, palabras que se me clavaban como astillas en el alma. «Renan, ¿otra vez con esa cara de fracasado?», decía frente a todos, mientras yo tragaba saliva y apretaba los puños debajo de la mesa. «Sonríe un poco, hombre, que con esa actitud no vamos a impresionar a ningún cliente». Por dentro, yo ardía. Pero por fuera, había aprendido a sonreír con una diplomacia que era puro veneno para mi espíritu. Sabía que cualquier reacción, cualquier explosión, solo le daría más poder. Así que callaba. Y esperaba. Con el tiempo, sus ataques se volvieron más crueles, más personales. Comentaba sobre mi ropa, que según él era de alguien que ha perdido toda esperanza. Sobre mi coche, un modelo antiguo pero fiable, que para él era el reflejo de una ambición inexistente. El colmo, la gota que no solo colmó el vaso sino que lo hizo estallar, llegó el día de mi cumpleaños. Yo llegué temprano a la oficina, con la esperanza de pasar desapercibido, de que el día transcurriera sin incidentes. Pero él me esperó con un espectáculo macabro. Frente a toda la oficina, interrumpiendo el trabajo de todos, apareció con una pequeña y ridícula tarta, de esas de supermercado, con una vela torcida que apenas se mantenía en pie. Y comenzó a cantar el feliz cumpleaños con una voz burlona. «Feliz cumple, Renan», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Un año más viejo, y supongo que un año más, bueno, un año más cerca de la jubilación. Espero que al menos aquí tengas un motivo para sonreír, porque en tu vida personal, con esa cara, dudo que alguien te celebre mucho. Las risas cómplices de algunos de mis compañeros, esas risas nerviosas de quienes temen ser los siguientes en la lista de humillaciones, me atravesaron como cuchillos. Ese día, mientras soplaba esa vela solitaria, juré en silencio que no habría otra humillación más. Que esa sería la última. Lo que Héctor no sabía, en su infinita arrogancia, era que yo llevaba meses recolectando las piezas de su propia destrucción. En una empresa tan grande, siempre hay rumores. Y los rumores sobre Héctor hablaban de irregularidades, de una gestión financiera que no cuadraba. Facturas infladas, gastos personales cargados a la empresa, proveedores fantasmas. Y todo apuntaba a él.
Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para terminar un informe que él me había exigido con una urgencia innecesaria, encontré la primera pista sólida. En la bandeja de la impresora, olvidada, había una serie de documentos que no deberían estar allí. Eran órdenes de pago a una empresa de consultoría de la que nunca había oído hablar. La curiosidad, esa que a veces es la mejor aliada de la justicia, me llevó a investigar. La empresa no existía. No tenía registro fiscal, no tenía oficinas, no tenía nada. Era un fantasma. Decidí guardar copias, hacer fotos con mi celular. A partir de esa noche, me convertí en un detective en mi propio lugar de trabajo. Empecé a atar cabos. Los supuestos viajes de negocios de Héctor a destinos de lujo, cuyos informes de gastos eran sospechosamente vagos. Los contratos con proveedores cuyas firmas parecían adulteradas. El dinero que desaparecía en un agujero negro de gastos de representación. Héctor había montado un sistema sofisticado de fraude interno. Y mientras a nosotros nos humillaba por errores de centavos, él estaba robando a la empresa a gran escala. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mis compañeros más cercanos. Era mi carta bajo la manga, mi póliza de seguro, mi arma secreta. Y entonces llegó el 31 de diciembre. Mientras mis amigos y mi familia me enviaban mensajes con fotos de sus preparativos, de mesas llenas de comida y fuegos artificiales de fondo, yo estaba en una oficina fría y vacía, revisando facturas viejas. ¿Por qué? Porque Héctor quería un informe especial de fin de año para impresionar a unos inversionistas que llegarían la primera semana de enero. Le recordé, con la mayor diplomacia que pude reunir: «Señor, con todo respeto, hoy es año nuevo, ¿no podríamos dejar esto para el 2 de enero? El informe estará listo a primera hora». Su respuesta fue una carcajada seca, despectiva. «Renan, si no puedes sacrificar una noche por el bien de esta empresa, entonces no mereces este trabajo. Y créeme, hay 1000 como tú esperando ahí fuera por tu puesto. Así que deja de quejarte y termina el informe». Ese desprecio, en esa noche tan simbólica, fue la gota final. Mientras él se iba a celebrar con champán y lujos, probablemente pagados con el dinero que robaba, yo me quedé allí, solo, con el eco de su humillación. Pero ya no sentía dolor. Sentía una claridad helada. Ya no era suficiente con soportarlo en silencio. Ya no se trataba solo de mi dignidad. Se trataba de justicia. Al salir de la oficina esa tarde, con el informe terminado en la mano, no me fui a casa. Fui a un café internet, desde un ordenador público, marqué el número de un contacto que había conseguido semanas atrás, a través de un antiguo colega. Era un auditor externo, un hombre conocido por su discreción y su implacabilidad, que colaboraba de forma anónima con las autoridades fiscales. «Buenas tardes», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Mi nombre es anónimo. Tengo pruebas documentadas de un fraude corporativo a gran escala en comercio global. Y quiero que se encarguen de exponerlo. Pero no de cualquier manera. Quiero que lo hagan en el momento adecuado». Ese momento, como decidí esa misma noche, llegó 2 semanas después. Coordiné todo con el auditor. Le entregué mi dossier de pruebas de forma segura y anónima. Y esperé. La mañana del 15 de enero, entré a la oficina con una calma inusual. Héctor, por supuesto, estaba en su salsa. Había convocado una reunión general para dar un discurso sobre los excelentes resultados del año anterior y las brillantes perspectivas para el futuro. Era su momento de gloria. Justo antes de empezar, se me acercó. «Buen trabajo con el informe de fin de año, Renan», dijo con esa sonrisa cínica. «Ves, un poco de sacrificio no mata a nadie. Aunque en tu caso, quizás te haría falta sonreír un poco más». Las risas forzadas de sus aduladores resonaron otra vez. Yo, en silencio, solo miré el reloj de la pared. Faltaban minutos. Héctor subió al pequeño estrado, carraspeó y comenzó su discurso, lleno de palabras vacías como integridad, trabajo en equipo y transparencia. Y justo cuando estaba en la cúspide de su monólogo, las puertas de cristal de la oficina se abrieron de par en par. Un grupo de 5 personas, vestidas con trajes oscuros y con carpetas en la mano, entró con la determinación de un equipo de SWAT. No eran clientes. Eran los auditores. Y detrás de ellos, 2 policías uniformados.
La cara de Héctor cambió de color al instante. Pasó de la confusión a la nerviosidad, y finalmente, a un terror pálido cuando uno de los auditores, el líder del grupo, mencionó su nombre completo y le pidió que los acompañara a su oficina. Debe haber algún error, balbuceó, mientras yo lo miraba con la misma calma con la que él solía mirarme a mí, como si fuera un objeto insignificante en la habitación. No había ningún error. En cuestión de minutos, el caos ordenado se apoderó de la oficina. Revisaron su computadora, sus archivadores, sus cuentas bancarias. Todo, absolutamente todo, coincidía con la denuncia anónima que yo había presentado. La oficina entera miraba la escena en un silencio absoluto. Algunos de los empleados que antes se reían de sus bromas para ganarse su favor, ahora bajaban la cabeza, avergonzados. Cuando los oficiales, después de una breve conversación con los auditores, le colocaron las esposas, un murmullo de shock recorrió la sala. Héctor intentó una última y patética defensa, su voz ahora un grito de desesperación. Esto es una trampa. Es una venganza. Rodrigo, tú hiciste esto. Lo miré fijamente. Y por primera vez en 5 años, le respondí delante de todos, mi voz firme, clara, sin una pizca de miedo. No, Héctor. Tú te hiciste esto a ti mismo. Durante años, te dedicaste a humillar, a pisotear, a robar. Yo solo me aseguré de que todos, finalmente, lo vieran. ¿Recuerdas cuando me obligaste a trabajar en Año Nuevo? Ese día, Héctor, firmaste tu propia despedida. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Mientras se lo llevaban, esposado, Héctor, en un último arrebato de rabia, gritó algo que nadie entendió en el momento. Pregúntenle por el Fénix. Él es el verdadero ladrón, yo solo era un peón. Los policías lo ignoraron. Pero el nombre se me quedó grabado. El Fénix. Semanas después, con Héctor ya en prisión preventiva, la empresa, sumida en el caos, me ofreció su puesto. Un ascenso, un aumento de sueldo, el despacho con la vista panorámica. Pero antes de aceptar, necesitaba entender esa última pieza del rompecabezas. Contraté a un investigador privado con parte del dinero que había ahorrado. Le pedí que investigara ese nombre, el Fénix. Lo que descubrió reescribió toda la historia. El Fénix no era una persona. Era el nombre de una sociedad offshore, una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. Y el beneficiario final de esa sociedad, el dueño de la cuenta a la que Héctor había estado desviando millones de dólares durante años, no era él. Era el dueño principal de nuestra empresa. El gran jefe. El hombre que, desde su oficina en la planta más alta, se presentaba como un modelo de integridad. Lo entendí todo. Héctor no era el cerebro de la operación. Era solo un peón, un sicario corporativo. Su crueldad, su necesidad de humillar, no eran solo rasgos de su personalidad. Eran una herramienta. El dueño de la empresa lo había puesto en ese puesto precisamente por eso, para crear un ambiente de miedo, para que nadie se atreviera a hacer preguntas, para que todos estuvieran demasiado ocupados sobreviviendo a su tiranía como para notar el verdadero fraude que se estaba cometiendo desde arriba. Héctor era el perro guardián que distraía a todos mientras el verdadero ladrón vaciaba la casa. Y el dinero que él robaba, en realidad, era solo una pequeña comisión del gran botín que iba a parar a la cuenta de El Fénix. Con esta nueva verdad en mis manos, tuve una última decisión que tomar. Podía quedarme con el ascenso, disfrutar de mi victoria sobre Héctor y olvidar lo que había descubierto, convirtiéndome en parte del sistema corrupto. O podía hacer justicia de verdad. Convoqué una reunión con la junta directiva. Y les presenté el informe completo. No solo el fraude de Héctor, sino el gran esquema de lavado de dinero orquestado por el dueño. El escándalo fue mayúsculo. La empresa casi se va a la quiebra. Pero al final, la verdad prevaleció. El dueño fue destituido y ahora enfrenta cargos criminales. La empresa se reestructuró desde los cimientos, con una nueva directiva comprometida con la transparencia. Y a mí, en medio de esa reconstrucción, me ofrecieron no el puesto de Héctor, sino un lugar en esa nueva junta directiva. Lo rechacé. No porque no lo mereciera, sino porque ya no quería estar en un lugar que me recordara tanto dolor.
Decidí abrir mi propia pequeña empresa de consultoría logística, un lugar donde el respeto no fuera una opción, sino el pilar fundamental. Y cada cliente satisfecho, cada empleado que trabaja sin miedo, es un recordatorio de que nunca más nadie me hará sentir como Héctor intentó hacerlo. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar humillaciones en silencio, sino en saber cuándo y cómo actuar. Y que la justicia, a veces, no es solo ver caer al matón del patio, sino exponer al dueño del colegio que le permitía actuar con impunidad. ¿Alguna vez viste caer a alguien que se creía completamente intocable? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque aquí siempre, siempre recordamos, la justicia, por mucho que tarde, nunca falla.